Tengan todos ustedes, hermanos, mi saludo, mi cariño, mi aprecio en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si no hay exhortación, no hay prédica. Por mucho que esto nos pueda a veces incomodar o molestar, es así. Estamos en un mundo donde hay una lucha constante. Si bien celebramos y reconocemos el día de reposo, que es una señal para todo creyente que cree en Jesucristo y en su sagrada ley, nuestra esperanza es el reposo futuro. Mientras tanto, no podemos llenarnos nuestras cabezas, nuestras mentes, con fantasías y con doctrinas que nos hablan de prosperidad, de un cúmulo de bendiciones permanentes y un mundo que antes que el prometido por nuestro Señor vaya a convertirse en un pseudo paraíso aquí en la tierra. Es como jactarnos que la iglesia del Señor crece por todo el mundo porque a la iglesia le agrada lo que decimos y cómo lo decimos. Sabemos que el amor tiene que reinar en nosotros. Sabemos que para decir las cosas importantes debemos decirlas con tacto, con tino, con criterio, muchas veces con prudencia e incluso con ponderación. Pero lo que no podemos dejar de hacer es decir la verdad, que es Cristo Jesús. No podemos hablar sin que a nadie le pueda desagradar, molestar u ofender. Finalmente, el estado de las cosas no puede ser el mismo. Hay que preocuparnos cuando nos sentimos cómodos, agradados, reconocidos, revisados. El ser humano por condición le gusta ser validado. Cuidado con eso. Porque la soberbia, porque el egoísmo son también sus compañeras. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Será que el Evangelio ya ha cumplido su fin? ¿Habremos ya ganado la batalla de la fe? ¿Podremos descansar como lo hizo Pablo en los últimos días de su vida? Fíjense que hace unos pocos días en Hollywood, la industria cinematográfica pretende estrenar la nueva versión de la película Jesucristo Superstar. Esto no tendría que decirlo yo en una prédica, pero lo traigo a colación, puesto que hay varios elementos que están caracterizando este nuevo film. Primero, la época en que se está viviendo. Segundo, que su antigua versión ya ha sido motivo de mucha crítica. Pero hoy se ha asignado para esta nueva versión que el personaje, porque es una historia fantástica, de nuestro Señor Jesucristo, va a ser interpretado nada más y nada menos por una mujer de raza negra y lesbiana. Esto no se trata de racismo, aunque sabemos que nuestro Señor Jesucristo en los días de la carne tomó el genotipo de todo judío en la época del primer siglo. El punto está en que la fuerza con que la Iglesia Evangélica Americana ha presentado sus quejas respecto a esta producción ha sido muy débil. Ha sido incluso cobarde, a tal punto que se han levantado otras personas que nos sorprendería porque no corresponden a la familia de la Iglesia, pero han presentado sus quejas y han presentado sus comentarios, han presentado su disconformidad. En Lucas 19, versículos 38-40, la Escritura dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo:
Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Queridos hermanos, hoy las piedras han comenzado a clamar. No es posible que personas ajenas a la Iglesia de Jesucristo estén levantando su voz con mayor valentía que aquellos que estamos llamados a mostrar nuestra disconformidad respecto de situaciones que abiertamente atentan contra lo sagrado, contra lo puro, contra lo bíblico. ¿Por qué está sucediendo esto? Por el cumplimiento de la profecía. Y no solo por la apostasía, sino que el pueblo de Dios está siendo permanentemente engañado. Si bien es cierto, estamos llamados a ser un pueblo manso. La Escritura dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, en Mateo 5:5. Pero lamentablemente los medios de comunicación han construido pseudo realidades y normalizan pecaminosos actos, conductas y situaciones que han sido claramente identificadas y advertidas en la Sagrada Escritura. Tenemos una sensación permanente de inseguridad y pérdida de todo tipo de valores morales. Quiero recordarle, hermanos, que aquí en Chile la alfabetización llegó gracias a pastores evangélicos. Muchas leyes también se han basado en nuestro decálogo de los 10 mandamientos. Pero hoy por hoy es común ver una tendencia creciente a descartar a todo lo que tenga relación o que tenga un origen o una semejanza con lo divino. El apóstol Pablo nos advierte de no ser receptivos a los estímulos y a la manipulación. Nuestras sensaciones, nuestras percepciones, nuestros sentimientos pueden ser fácilmente influenciables. En la carta de Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En 2 Corintios 11:30 nos advierte, pero temo que como la serpiente que con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra justicia ahora? Cristo Jesús. Si me amáis, guarda los mandamientos. No podemos nosotros como cristianos ahora vivir una vida de duplicidad, vivir una vida secular por un lado y una vida religiosa por otro lado. Porque si queremos agradar a Dios, vamos a ser enemigos del mundo. Pero si optamos por el mundo, vamos a ser claramente enemigos de Dios. Es bien es cierto que en la vida cotidiana, cuando chocamos un auto, cuando apretamos un dedo con alguna puerta, claramente no solamente se cae nuestro diccionario de la Real Academia Española, sino también la Biblia. Cierto, somos cuerpos naturales, somos cuerpos que tienen corrupción, somos cuerpos que estamos sujetos a las sensaciones, a nuestras percepciones. Somos como ovejas que caemos en una zanja, pero a diferencia del cerdo, la oveja, cuando se extravía y cae en una zanja, lucha por salir de ella. Es el pastor y Jesús que nos saca de esa zanja. Pero el cerdo se agrada en su fango. Al cerdo le gusta estar atrapado. Al cerdo le gusta revolcarse. Hermanos, no seamos como los cerdos que le dicen al pastor, espérame, déjame un momento más, porque estoy agradado. El pecado es así. El pecado es como la maleza en nuestros jardines. Al principio uno la ve, se molesta, pero fíjense que con el tiempo esa misma maleza da flor. Sigue siendo maleza, pero ya no nos desagrada tanto. Y comenzamos a aceptarla. Y comenzamos a bajar la guardia. Y comenzamos a llamar
bueno a lo que en definitiva es malo. Comenzamos a ya no hablar de Cristo. Comenzamos a ser timoratos. Comenzamos a ser calculistas. Y cuando el Espíritu Santo de Dios nos pone una persona delante para predicarle el Evangelio, pensamos, retrocedemos, queremos ser cautos, empezamos a enarbolar ciertos artilugios para tratar de defendernos. Decimos, este no es el momento, el Espíritu Santo dará el momento justo, y muchas veces puede pasar que no exista otro momento en que nosotros podemos predicar el Evangelio de Dios. El pecado sucede que algunas cosas, el 100% de lo que nosotros podemos hablar, puede ser algo que tal vez las personas hayan escuchado. Muchas veces a las personas les gusta Cristo. No es una figura que se rechace. Es una figura que incluso puede ornamentar una casa. Puede estar colgado en una cruz, puede estar en ciertas palabras, en ciertas imágenes que se capturan en los celulares, en los computadores, puede acompañar un sticker en un auto, puede acompañar tal vez debajo del espejo retrovisor. Hay gente incluso que se tatúa palabras de Cristo y palabras del Evangelio. Pero con todo, si Cristo no está en el corazón del hombre, de nada sirve. Es cierto, las obras no son salvíficas, pero sí vamos a ser juzgados por nuestras obras en base a nuestra fe. Debemos tener cuidado de no caer en las trampas que en este momento está sujeto el pueblo de Dios. Trampas que el enemigo lo hace de forma inteligente. Estamos luchando con una mente superior, sabiendo que la victoria es de Cristo, pero no debemos subestimar los poderes del enemigo. No lo debemos subestimar porque nosotros somos hechura de Cristo. Debemos serlo a nuestra medida. Debemos hacer viva la metanoia, esa transformación de mente que nos va a ayudar a proyectar a Cristo. No solamente en nuestra familia, que es nuestra Jerusalén, sino en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Debemos ser conocidos. Y no ser conocidos por ser buenas personas, porque muchas personas sin Cristo lo son. Pero el cristiano tiene el amor que se proyecta dentro de él. No solamente para tener una actitud de servicio, sino también para predicar con denuedo, con valentía el Evangelio, para llamar a otros para que se arrepientan. Como dice Isaías, para que abandonen sus pensamientos inicuos, para que se acerquen a Dios, para que enderecen sus sendas. Esa es la exhortación que nosotros tenemos que hacer. Porque si bien es cierto, nosotros si damos a conocer lo que otros quieren escuchar, vamos a tener consenso, vamos a tener unión, vamos a ser tratados como inclusivos, vamos a ser tratados como justos, pero vamos a estar perdiéndonos nosotros mismos y a los que le predicamos. Dice la Escritura en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios, que ahora es usada constantemente, también es cambiada. Acuérdense que antes las personas recitaban y se aprendían de memoria muchos versículos bíblicos. Hoy eso ha derivado en citarlo y en poder hablar de ellos, dependiendo de ciertas versiones bíblicas que no siempre ayudan para el mejor entendimiento de la palabra. No es posible que ahora uno pueda hablar de un versículo y preguntar de qué versión se trata. Hay personas que entienden distinto el contenido de las palabras.
Sabemos que las traducciones, la Biblia no fue escrita en español, idioma castellano, pero si bien es cierto, esta disposición de traducciones ha generado que la palabra también tenga una cierta suavidad o una reinterpretación o el parafraseo se haga más cotidiano que citar la escritura tal cual como está. En una clínica de aquí de Viña del Mar particular, sucedió que un enfermero, por un error, en un sector pulcro, limpio, sanitizado, arrojó un cierto líquido en un pasillo. Las personas que pasaban por ahí miraban este charco sucio, y le hacían el quite para no resbalar, para no caerse. Otras personas no se percataban del charco, así como el pecado. Lo pisaban, se asustaban, pero como seguían charcos continuos y ya había caído en el charco, en la suciedad, simplemente ya no les sorprendía. Alguien quiso tomar carta en el asunto y en vez de secar ese charco para evitar que otros se pudieran resbalar, se pudieran lesionar, simplemente tomó estos cartelitos de precaución y lo colocó ahí. Lo curioso es que las personas seguían pisando el charco, pero esta vez miraban el letrero. Así como muchos cristianos muchas veces ven a Cristo y siguen pecando. Si bien es cierto, fueron limpiados por el poder de Cristo en su momento, pero ese pecado oculto, ese pecado regalón, no fue erradicado. Hay una vida de duplicidad. Y aunque las palabras de repente pueden doler, la hipocresía en el pueblo de Dios no se ha erradicado. Cual más, cual menos, todos hemos caído en eso. Es que permitir que el Espíritu Santo esté permanentemente con nosotros requiere una entrega, requiere una comunicación permanente. Muchos pastores en algún tiempo hablaban de ese teléfono que uno siempre está marcando. Ya las largas distancias prácticamente no existen, estamos en un mundo globalizado. Pero sin embargo, la larga distancia con Dios cuesta mucho. Cuesta mucho acercarla. Y muchas veces solo la acercamos con el corazón cuando estamos en pérdida, cuando estamos afligidos o cuando algo realmente nos preocupa. Cristo debe ser el centro de nuestras decisiones. Cristo debe estar gobernando siempre. Debe ser nuestra primera opción, no la última. Porque muchos tal vez hemos orado pensando en que nunca está de más. El mundo secular, los laicos, creen que nunca está de más Cristo. No, no es, puede estar nunca más, puede estar lo otro, pero no Cristo. Cristo está en primer lugar. Si a Cristo no le damos el primer lugar, estamos negando su señorío. Si Él es nuestro Señor, debemos darle la honra que merece en todas nuestras decisiones. Subestimar, subordinar todas nuestras decisiones de cualquier índole a Cristo. No caer tampoco en esas fantasías de solicitar confirmación, hacer pactos, hacer tratos, porque todo eso relativiza a Cristo. Cristo es divino, Cristo es Dios, y a partir de esa realidad debemos subordinarnos en conocimiento de la palabra, en oración, en ayuno. Somos obreros trabajando, no somos obreros descansando. Estamos en permanente amenaza, no solamente nosotros mismos, sino nuestros hijos, nuestros nietos, la gente que queremos. No podemos ser tan egoístas de entregarlos a que cada cual piense lo que sea. Incluso en las escuelas, en los colegios, ¿qué están enseñando los profesores? Los profesores enseñan un mundo ecuménico, un mundo evolucionista, un mundo
de una tolerancia extrema, un mundo donde no existe una ética, sino existen muchas éticas y muchos valores morales. Y en la medida que uno respete todos los valores morales, está bien. Y así, con esa formación, están deformando la mente de aquel cristiano infante o de aquella mujer, hombre pequeño de Dios, que el día de mañana va a tener que lidiar a una familia y llevar a su familia también a través de la sangre de Cristo a la salvación. En Juan 1:48, la palabra dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Nuestro Señor nos conoce, nos ha visto. Nuestro Señor nos ha visto tal vez despertando en la madrugada para orar, para comunicarnos con Él. Nuestro Señor nos conoce ayunando. Nuestro Señor nos conoce estudiando la palabra, compartiéndola. Nuestro Señor nos conoce yendo donde nuestro vecino a hablarle del Evangelio. Nos conoce visitando enfermos, visitando presos. ¿Cómo nos conoce nuestro Señor? Él nos visita, conoce nuestro corazón. Acuérdese la parábola de los talentos. A no todos se le ha dado todo el talento para hacer todas las cosas, pero los talentos deben ser exaltados, deben ser multiplicados, deben generar frutos, porque aún lo poco que podamos tener puede ser quitado. Debemos procurar que Dios nos conozca en las distintas facetas del creyente, no solamente en la oración, sino en el ayuno, en la lectura bíblica. Queremos que Dios nos colme de bendiciones, queremos que nos colme de prosperidad. Nos sentimos buenos y justos porque deseamos que todo el mundo esté bien. ¿Pero qué hacemos por ello? Dice el Señor que buscó quien hiciera vallado y no lo encontró. Quien hiciera intercesión, quien pudiera orar por otro hermano, quien pudiera ser empático en el sufrimiento ajeno. Si somos un cuerpo de Dios, el sufrimiento de mi hermano no me puede dar lo mismo. No solamente debemos ser empáticos como una condición de ser buenas personas, buenos ciudadanos, políticamente correctos. Debemos ser políticamente buenos cristianos, reflejar a Cristo, ser como Él. Antes de que Cristo fuera nuestro Salvador, es nuestro Maestro. Debemos seguirle. Él nos enseñó a hacerlo. En el Nuevo Mandamiento existen, en el Nuevo Testamento existen muchos mandamientos que dejó Jesús. No solamente los dos que conocemos. En cada versículo hay mandamientos. Y no solamente como norma de conducta, sino hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Buscamos agradar a Dios. Buscamos ser dignos de Él. Aunque sabemos que nuestras justicias, nuestra caridad y las acciones que nosotros podamos hacer son inmundicia ante sus ojos. Es que Dios tanto nos ama que dio algo completamente inalcanzable para nosotros. A no ser que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través del sello del Espíritu Santo, actúe en nosotros. Pero no solamente es el Espíritu el que trabaja en nosotros, sino que está en nosotros nuestra actitud para poder recibir, para poder permitir que nuestro Señor Jesucristo, que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. Porque si nosotros le ponemos resistencia al Espíritu, créanme que el Espíritu no nos va a forzar a nada. Y podemos quedarnos en una autocomplacencia donde no trabajamos, donde no tenemos problemas, donde no tenemos ataques del enemigo y simplemente pensamos que estamos en el camino de Cristo y sin embargo estamos orillados, cavados, atascados, no generamos ningún fruto y simplemente estamos deleitándonos en nuestras palabras sin ningún tipo de convicción, porque una cosa es lo parecer y otra cosa es la esencia. Y para tener la esencia necesitamos a Cristo.
despojarnos de nuestra individualidad, sentirnos parte de un todo. Seguir a Cristo tiene un costo. Esto no es gratis. Si bien es cierto, la invitación es universal, sin condiciones, es por gracia, el camino de la santificación tiene un costo. Si tú tienes tus amistades que tenías de antes de conocer a Cristo, si haces las cosas que hacías antes de conocer a Cristo, si tus gustos son los mismos que tenías antes de conocer a Cristo y tus metas son las mismas que tenías antes de conocer a Cristo, entonces créeme que estás tan perdido como cualquiera que no lo conoce. Cristo lo llena todo y lo cambia todo. Nuevas amistades, nuevas metas, nueva forma de vivir. Si incluso Cristo cambia lo que es importante. Porque lo que era importante antes para nosotros ya no lo es. Pablo también se refiere a eso. Lo importante es ser instrumento útil, obrero fiel a la tarea del Señor. Y santificarnos y dar paso a ese Espíritu Santo para que nos acerque a Dios para agradar al Padre. Nosotros renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, renunciamos a nuestras miserias y no adulteramos la palabra de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 4:2, sino que estamos dispuestos a la manifestación del Espíritu humano en nuestra conciencia, el Espíritu de Dios en nuestra conciencia, para agradar a Dios. Porque muy distinto es contra quién predicamos y a quién le estamos predicando. Hoy por hoy, más que antes, la presencia de los falsos profetas es común. No solamente en las calles, en las radios, en la televisión. Hay cadenas que se dedican a quitar el sufrimiento de las personas. ¿Y cómo no va a ser atractivo? ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta padecer? Pero no hay caminos fáciles. Hay esperanza. Es que yo te ofrezco sanidad. Sí, bien advertidos también estamos de que puede haber sanidades. Pero ¿de parte de quién son esas sanidades? ¿Está Cristo ahí? ¿Está Cristo en nuestras casas? Hay estudios que hablan de que el ser humano es una máquina de idolatría. Y a pesar que nosotros siempre cuando hablamos de idolatría no nos acordamos del pueblo hebreo, antes los israelitas, sino ese pueblo antiguo que adoraba a cuanto Dios pagano se le presentara, nosotros muchas veces también caemos en eso. No podemos dar crédito a la creación más que al creador. Si no, miren a montones de hermanos que andan con sus plantitas y sus hojitas y cuánto cosa y superchería que hay. Los debe estar en Cristo. Ese es nuestro objetivo. Debemos ser como el cazador que levanta el alza de su mira, su escopeta y dispara, no en las cosas mundanas. El dolor, el padecimiento y el sufrimiento hay que aceptarlo, porque somos seguidores de Cristo y aunque nos duela, aunque nos pese, sabemos bien que el poder de Cristo se perfecciona en ese camino de martirio. Lejos está el martirio que sufrieron los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Pero sin embargo, Dios que nos conoce, sabe cuánto nos puede doler y Él conoce también la capacidad que nosotros podemos tener de llevar una carga. ¿Cuántos pastores, cuántos hermanos han sufrido? ¿Cuántos más faltan por sufrir? Pero si lo comparamos con las personas que mueren todos los días y sin Cristo, el número es significativamente menor. Muchas personas mueren sin Cristo. Hoy, en este momento, hay personas que están dejando este mundo sin Cristo y su alma está perdida. Faltan obreros. No podemos nosotros ser un club, un ministerio, donde
nos palmoteamos la espalda a nosotros mismos. La autocomplacencia es peligrosa y en el Evangelio aún más. No podemos estar satisfechos, contentos con lo que hemos hecho. Falta mucho por hacer. No llegamos ni siquiera al promedio o a la media. Y esto no es por la cantidad de personas, porque no debemos caer en ese truco. Nosotros no debemos perseguir llenar iglesias, no, al contrario. Porque podemos tener un crecimiento con una profundidad de un dedo y eso no sirve. No podemos ser tibios. Dios los quiere calientes, completos, dispuestos para Él para toda buena obra. Por lo tanto, no podemos ser mediocres. Cada uno sabe lo que puede valer y la capacidad que uno puede tener. Y dice la Escritura que el Espíritu debe estar dispuesto. Nosotros debemos estar dispuestos para que sí el Espíritu pueda trabajar y llevarnos a caminos desconocidos, a lugares desconocidos, a instancias desconocidas, pero todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor. No debemos confundir la obediencia con el legalismo. Tampoco podemos confundir la mansedumbre con la cobardía o el egoísmo. Muchos cristianos piensan que ser manso es ser timorato. Yo les quiero recordar que en Hechos 4:13 y 13:46 vemos a Pedro, a Juan, a Pablo y a Bernabé hablar con denuedo de la palabra de Dios. Ellos no temían el ser apedreados, encarcelados. No, ellos no tenían eso. Seguían siendo mansos, pero tenían el denuedo, tenían la valentía. Ser manso no es ser timorato, al contrario. Ser manso es una persona que tiene dominio propio, que siente, que percibe, pero todas esas sensaciones y esos sentimientos los subroga al mandato bíblico. Pero no es cobarde, así como lo hizo Pablo, para decir la verdad y la verdad es Jesucristo. Muchas veces confundimos el silencio de una persona que es mansa. Hay veces que hay que callar, pero hay otras veces que con valentía hay que proclamar la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, si nosotros ante alguna injusticia, ante alguna falta de Dios y ante una clara contraindicación o contra alguna falta que abiertamente es bíblica, nosotros debemos dar a conocer nuestra voz. Debemos decir que eso está contra lo que Dios quiere. Recuerdan que no debemos avergonzarnos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación del hombre. Nosotros debemos tener esa valentía, siendo mansos, pero con valentía. En ningún caso estoy legitimando la violencia, sino que estoy diciendo que debemos ser valientes, en ir más allá de lo que nosotros se nos puede esperar de nosotros. Por lo tanto, nuestra conformidad, nuestra satisfacción no debe existir. Porque en la medida que nosotros estamos satisfechos, conformes, caemos en la trampa de la autocomplacencia, caemos en la trampa de validarnos. ¿Cómo vamos a estar conformes si hay tanto por hacer? Todos los días muere gente sin Cristo. Hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que no tiene esperanza. Hay mucha gente que es literalmente estrujada económicamente, financieramente, el patrimonio que han acumulado por años, por pseudos pastores, pseudos religiosos, pseudos instituciones que lo único que persiguen es el lucro. ¿Y qué dan a cambio? Fantasías, doctrinas, libros y textos contrarios a la Biblia, y sin embargo, no hay nadie que les diga eso es errado, eso no es así, este versículo se interpreta de esta o cual forma, yo te puedo ayudar a un estudio. ¿Cuánta gente hay que es transformada, que se le hace la oración del creyente y sin embargo después se olvida y no es acompañada en su caminar y se pierde? Uno la entrevista y dice, ¿conoció a Cristo? Sí, yo una vez lo acepté. ¿Y qué pasó después? No, después no me llamaron, después yo no fui, no vi más a la persona. ¿Y tú te arrepentiste de tus pecados? Sí, me arrepentí. En ese momento me arrepentí. ¿Y lo has vuelto a hacer? Sí, lo he vuelto a hacer. Si no has dejado algo por Cristo, entonces no has cambiado.
No debemos ser un grupo de personas motivadas solamente por el deseo superlativo de hacer buenas cosas, porque podemos no nacer de nuevo, no estar con Cristo, no tener amor y simplemente ser portadores de una buena noticia, simplemente. No podemos ser tibios, ecuménicos, accesibles, correctos, porque eso es lo que rechazó nuestro Señor cuando estuvo en sus días de su carne, a los hipócritas fariseos. Y hay hermanos que en este momento son hipócritas fariseos. El, el Evangelio no es light, no hay una versión premium y una versión básica del Evangelio. El Evangelio es uno solo. Por lo tanto, sus exigencias, sus estándares no pueden cambiar. El amor de Dios es la ley fundamental. La gloria y la alabanza es para el Padre. Jesús es nuestro Señor y es nuestro Dios. Él es el único camino, la verdad y la vida. Por tanto, no nos debemos exponer a que en algún momento Jesucristo nos diga, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, como bien lo refiere Mateo 7, versículo 23. Nuestra principal preocupación es aquel hermano en este momento que no conocemos, ese hermano desconocido, ese hermano que no nos puede retribuir. A ese hermano tenemos que llegar, a ese hermano que nosotros, por la sangre de Cristo, debemos llevar al Evangelio. A ese hermano que el poder del Espíritu Santo lo va a cambiar y le va a dar redención final. Hermanos, finalmente aferrémonos a nuestra gran esperanza. En Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, los invito a que cada uno sea consciente, a hacer un verdadero checklist. ¿Cuánto oro? ¿Cuánto ayuno? ¿Cuánto es el tiempo que le dedico a la palabra? ¿Estoy haciendo todo lo que puedo con lo que tengo? Las capacidades son distintas, son diferentes. ¿Estoy entregándome 100% a Cristo? ¿Estoy entregándome 100% a la obra? Hay muchos trabajos donde los días 30 la gente tira la mano y recibe un sueldo y se transforma en un verdadero ganapán. Porque no hay espíritu, no hay compromiso. Otros, por cierto, se desviven para lograr ese sueldo. Y a ellos pareciera ser que esa retribución va en directa proporción con todo lo que han entregado. Otros simplemente estiran la mano. Nosotros, hermanos, no debemos estirar la mano. Porque las bendiciones y la prosperidad de nuestro Señor es por misericordia, no por nuestras obras. Pero si bien es cierto, no es época de juicio, y sí de restauración, vendrá ese juicio. Y en ese juicio vamos a tener que dar explicaciones. Hermanos, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, los bendiga. Gracias y paz para todos ustedes.